Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya estamos aquí en cabina recibiendo con muchísimo gusto a Rubén Ávila Atena, un abogado experto en derecho agrario, parte de un despacho de abogados junto con su padre Rubén Ávila Marín, que ha llevado varios de los casos más importantes en la historia de Jalisco de defensa de derecho agrario, defendiendo en muchos casos a muchos pueblos indígenas, comunidades como la de Ocotán, también al pueblo Virrárica, a la comunidad de Mezcala. Justo a Rubén Ávila Atena le tocó encabezar esta defensa del derecho de las tierras de la comunidad de Mezcala, que justo hace 3 años, en octubre de 2022, les permitió regresar sus tierras. Y le agradecemos enormemente que nos acompañen esta tarde para dialogar sobre una reforma reciente que acaba de publicar el Congreso de la Unión, que tiene que ver con la ley de amparo, y saber de qué se trata esto. Rubén Ávila Atena, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, Rubén, Jesús, aquí estamos a sus órdenes. ¿Nos puedes hacer un resumen de qué se trata? Bueno, ¿qué es el derecho de amparo? Que se presume incluso, yo no sé si esto sea verdad o no, que fue como una aportación del derecho mexicano al mundo. No sé si esto sea tan cierto o no, pero que se reivindica mucho entre los abogados el derecho de amparo en México como una figura muy importante para la defensa de las garantías individuales. Sí, efectivamente es una creación del derecho mexicano. Crescencio Rejón e Ignacio L. Vallarta fueron sus impulsores en el siglo XIX, y el objetivo principal de este juicio, porque es un juicio, digamos, es el de otorgarle al gobernado la posibilidad de defenderse frente a actos de autoridad que le vulneren algún derecho. Entonces, sí es una figura del derecho mexicano muy importante, ¿verdad? Porque es la posibilidad que tenemos los gobernados de acudir ante una instancia jurisdiccional a quejarnos en relación a un acto cometido por una autoridad que nos perjudica. Eso es, no sé, en un juicio que se esté llevando a cabo, y si, digamos, en el procedimiento el juez no hace algo correcto, digamos, el imputado tiene el derecho de poder discutir esa acción. Sí, lo importante de esto es que los órganos jurisdiccionales que se encargan de aplicar, en este caso, la ley de amparo, son órganos federales. Uh-huh. Entonces, vamos a llamarlo así, se convierten como en una instancia revisora tanto de los órganos estatales de impartición de justicia como de los actos de autoridades, de autoridades que no son netamente jurisdiccionales. Entonces, es un juez federal el que se encarga de revisar la validez o invalidez de estos actos. Entonces, es la justicia que imparte la federación. No hay juicios de amparo en los estados. No, esto es un tema reservado a la federación. ¿Cómo estaba antes de esta ley el derecho, este juicio de amparo? Bueno, digamos, siempre ha sido un juicio muy técnico. Eso sí, no es sencillo, digamos, porque tiene muchos detalles que requieren de prestarles atención para que los juicios puedan llegar a buen término. Es un procedimiento muy técnico que la mayoría de las veces, digamos, no está al acceso de la mayoría de los justiciables, ¿no? O sea, requieren de abogados que manejen la materia y que sepan cuáles son los procedimientos a agotar para lograr la concesión de un amparo. ¿Quiénes dirías, Rubén Ávila, que eran los sujetos que más acudían a este juicio de amparo? Históricamente, ¿quiénes han sido? ¿Es toda la sociedad o hay algún...? No, por lo mismo que es una instancia, digamos, extraordinaria, vamos a llamarla así, que requiere de conocimientos especiales, pues el juicio de amparo, aunque es de acceso para toda la población, pues implica gastos, ¿no? Claro. O sea, tienes que contratar un abogado que entienda la materia y que entienda cómo es el procedimiento. Entonces, de que sea de libre acceso para todos, pues no. Como la mayoría de la desgraciadamente, ¿no? Como la mayoría de la aplicación de la ley, la gente tiene acceso, pues si tiene muchas de las veces para contratar un abogado o para accesar a los servicios de
de abogados gratuitos que algunas materias contemplan, ¿no? Como en toda la aplicación de la justicia, evidentemente que tiene más recursos, tiene más acceso, evidentemente, a estas defensas. Es correcto, desgraciadamente así es. Ahora, ¿qué es lo que se cambia con esta ley? ¿Qué es lo que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en términos, digamos, muy generales en el debate? Yo he escuchado desde la oposición, desde la crítica, que esto sepulta prácticamente el derecho de amparo, que lo vuelve mucho más difícil de acceder, y del lado del oficialismo se defiende que, por el contrario, va a evitar que algunas personas, justamente como decías, que tengan más recursos, digamos, utilicen este recurso para estar evadiendo la justicia. Sí, bueno, hay varias modificaciones, entre las más importantes y donde se enfocó un poco más la reforma, sí está la cuestión fiscal, que una de las, digamos, objetivos que tiene es tratar de evitar que los procedimientos fiscales se vuelvan eternos, ¿no? Porque anteriormente, antes de esta reforma que se está proponiendo, durante el procedimiento fiscal, los abogados pues tenemos la posibilidad de interponer el juicio de amparo por diversas circunstancias, desde que yo considere que la notificación se realizó mal, o de que yo considere que se está interpretando de manera equivocada una disposición. Entonces eso provoca hasta el día de hoy que existan diversos amparos que se promueven dentro del propio procedimiento, y eso vuelve los procedimientos muy largos. Ahora, con la reforma que se propone, lo que se está diciendo es, bueno, yo te voy a fincar el procedimiento, y una vez que yo te establezca el crédito fiscal que tú me debes como fisco, entonces en ese momento tú ya puedes hasta ese momento recurrir al amparo a quejarte de todas las violaciones que tú consideres que se cometieron dentro de ese procedimiento. Pero después de fincarse. Después de que te finquen el crédito fiscal, te digan, tú me debes tanto dinero, paga. En ese momento tú podrás decir, permíteme, hay estas inconsistencias que se cometieron, ahora revísenlas para ver si es procedente o no lo que tú me quieres cobrar. Nos decías poquito antes de entrar al aire, claramente la referencia es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, de Electra y otras empresas, incluso de mineras, también está en el negocio extractivo este personaje, y que digamos tiene algunos créditos, adeudos fiscales desde hace 20 años y que no se pueden terminar de ejecutar justamente por estos amparos. Es correcto. Sí tiene, digamos, una, no sé si llamarle dedicatoria, pues obviamente las personas que tienen la capacidad económica para estar pagando despachos de abogados que pueden estar entorpeciendo el tránsito del cobro fiscal, ¿no? Mediante amparos. Entonces, ahora, digamos, es uno de los cambios sustanciales en la parte como fiscal. Se permite fincar el crédito y hasta entonces se promueve el amparo. Es correcto. El otro, pues, cambio, digamos, que ya se venía implementando y todo este tipo de cosas, pero que ahora se le dé ya una mejor ordenamiento, es el tema de la tramitación de los juicios, digamos, en línea, ¿no? A través de los recursos de los medios electrónicos, para tratar de lograr, pues, por un lado, que ya no sea tanto en papel los expedientes, ¿verdad? Y se supone darle una mayor celeridad a los procedimientos. Obviamente eso trae, pues, ciertas desventajas, porque pues no todo el mundo tiene acceso a una firma electrónica, hay que reunir ciertos requisitos para accesar a ese juicio electrónico. Se va a seguir manteniendo el juicio en papel como tal, pero la tendencia es que se va a ir evolucionando a que todo ya sea en línea. Entonces ahí la brecha digital que existe en el país, bueno, pues sigue provocando que el acceso pues no va a ser tampoco ni siquiera para todos los abogados, ¿verdad? Porque hay abogados que ya nos vamos quedando en la obsolescencia tecnológica, ¿no? Rubén, también otra cuestión, quería preguntarte una característica, sobre todo que se ve en las noticias, es sobre todo a las personas, figuras de peso político, económico. Cuando se rumora por ahí en los medios de que va a haber una investigación contra algo, recurren a un amparo para evitar, digamos, o hasta una protección, digamos, en caso de que hubiese una investigación por parte de la autoridad por algún tipo de caso. ¿Eso también tendría algún cambio ahora? No, eso prácticamente sigue siendo, digamos, lo mismo. Tradicionalmente el amparo ha sido un medio que se ha utilizado para saber
cuáles son las intenciones, sobre todo en la materia penal, ¿no? Ajá. Cuáles son las intenciones de la autoridad. Eso se mantiene. Eso se mantiene, sí. Quería preguntarte también, estaba viendo un documento del Centro PROD, que ellos hicieron un análisis, hablan de unos aspectos que les preocupa particularmente de esta reforma. Por ejemplo, hablan de una restricción del acceso al juicio de amparo a través de la figura del interés legítimo, que hay un cambio por ahí. ¿Nos comentas un poco esto de qué se trata? Sí, bueno, el punto ahí de la discusión es que en esta cuestión del interés legítimo se considera que se les está denegando a la sociedad organizada el acceso al juicio de amparo, ¿no? Porque, ahí se presta muchas opiniones. Desde mi punto de vista, donde sí es muy delicado el tema, es en lo ambiental. Ajá. Porque el artículo 5 de la Ley de Amparo precisamente está redactado en el sentido de que el interés legítimo, ¿verdad?, deberá ocasionar a la persona quejosa, o sea, quien acude al juicio, una lesión individual o colectiva, pero dice real o diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto. Y en la materia ambiental, por obvias razones, pues los beneficios que puede acarrear una sentencia de amparo muchas de las veces no pueden ser catalogadas desiertas. Incluso la lesión jurídica no puede como materializarse en algo tangible. En la cuestión ambiental, llámese por ejemplo contaminación de cuerpos de agua, uno nunca sabe esa contaminación qué efecto va a tener en un futuro y de qué magnitud. Podríamos poner como ejemplo de una posible afectación del derecho de amparo en esta parte del interés legítimo el caso del Tren Maya. Es decir, hubo organizaciones que interpusieron amparos en contra del Tren Maya, pero no vivían directamente en nuestros territorios. Pero decían, es una afectación al medio ambiente de la península de Yucatán y en general al país, y por tanto interponemos un juicio en contra de ese megaproyecto. ¿Podría ser un ejemplo? Sí, es correcto. Ahí también podríamos decir que sí lleva cierta dedicatoria a la reforma, ¿no? Es decir, ahí la visión, y es correcta yo creo, de que así como está redactado el artículo, vuelvo a lo mismo, los colectivos de la sociedad civil organizada no van a poder tener acceso a reclamar temas como la cuestión del Tren Maya, la devastación ambiental, ¿verdad?, y los efectos que la misma va a tener. Entonces, esa parte es donde pues ha causado cierta polémica, ¿verdad? Muy bien. Rubén, vamos a ir a una breve pausa para identificar la estación y volvemos en esta charla tan interesante, tan importante con Rubén Ávila Tena, abogado experto en derecho agrario, pero conocedor del derecho, sobre la ley de amparo y bueno, otros temas que tienen que ver con el Poder Judicial que vamos a conversar al regreso de esta pausa. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con Rubén Ávila Tena. Él es abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Agrario y es fundador, bueno, el fundador fue su padre Rubén Ávila Marín, ahora junto con sus hermanos de la Consultoría Agraria General Julián Medina y bueno, ha llevado varios casos, como ya decía al principio de la entrevista, varios juicios agrarios muy importantes, por ejemplo, la restitución de una buena cantidad de las tierras que fueron despojadas a la comunidad birrárica en el norte, a la comunidad de Mezcala, San Juan de Ocotán y muchas otras comunidades agrarias. Y él nos está explicando justamente las implicaciones que tienen estas reformas a la ley de amparo que fueron aprobadas ya en el Senado y en este momento están en Cámara de Diputados. ¿Qué otros temas te parecen como más importantes de esta discusión? Algunos que podrían ser avances y otros que podrían ser algunos riesgos para el juicio de amparo, Rubén Ávila.
Bueno, entre lo más sonado en la discusión pública está el tema de la retroactividad de la ley, ¿no? Porque la ley, las reformas, perdón, traen un transitorio, que es el primero, en uno de del segundo párrafo, que dice que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto de reforma a la ley, dice, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. ¿Eso qué significa? Que todos los juicios de amparo que ahorita estén en curso, en lugar de seguir siendo con la ley anterior, pues tendrían que terminar de resolverse en base a esta reforma que se está proponiendo. ¿Y eso implicaría que ya no se aplica digamos, este criterio de retroactividad en el derecho, que es muy importante, que ninguna ley es retroactiva? Es correcto, conforme al artículo 14 constitucional está prohibida la irretroactividad de la ley. Ahora, entiendo que la presidenta dice incluso que ella misma, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, la modificaría, ¿no? Sí, la opinión de la Consejería, y es como una sugerencia ahora a los diputados que van a ser, es la Cámara Revisora, es que pongan mucha atención en este tema y que lo corrijan, ¿verdad? Porque sí provocaría una violación al 14 constitucional. Que de hecho no venía incluido originalmente, como que todavía ahí no se sabe exactamente quién fue el que metió mano, digamos. Pues la justificación fue de que en la Cámara de Senadores los duendes dicen, metieron el tema, ¿no? Pero nadie se quiso echar la culpa de fue fulano de tal, ¿verdad? Para temas, por ejemplo, que de los que tú participas más activamente, como derecho agrario, es decir, para derechos colectivos, para pueblos indígenas, para movimientos sociales, ¿qué ventajas o desventajas tiene esta reforma al juicio de amparo, Rubén Ávila? Bueno, yo creo en el tema de los derechos colectivos, sí considero que el artículo 5 tendría que tener una diferenciación en la cuestión de los temas ambientales. Sí debería de no requerir esa afectación comprobable del acto de autoridad, porque en los temas ambientales el comprobar una afectación es muy complicado porque no se sabe cuál va a ser el efecto de un tema de contaminación, por poner un ejemplo. En el tema de, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios, bueno, pues estamos ahora con el reconocimiento que les hicieron de su personalidad jurídica en el artículo 2 constitucional. Bueno, pues ellos podrán accesar, ¿verdad?, ya como pueblo indígena a la jurisdicción del amparo, no como lo venían haciendo tradicionalmente a través de sus representaciones agrarias, ¿verdad?, cuando bien les iba los que tenían representaciones agrarias. Ahora ya con el reconocimiento de la personalidad jurídica y esperamos la próxima aprobación de la ley general que se está preparando en materia de derechos de pueblos originarios y afromexicanos, pues van a tener acceso al juicio de amparo para impugnar actos de autoridad. Yo creo que esa es de las partes más rescatables que se puede hablar, ¿no? Ahora estamos hablando de esta reforma al juicio de amparo, pero ¿qué opinión tienes de, digamos, y también nos decías en la primera parte de la entrevista, esto es una aplicación de la justicia federal, y ahora que se renovó el Poder Judicial Federal, ¿cómo lo estás viendo justamente como para llevar a cabo estas reformas del juicio de amparo? Bueno, sí hay desgraciadamente una deficiencia ya muy notoria en la impartición de justicia por parte de la Federación, en parte porque ya la carga de trabajo es increíble, o sea, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados están saturados de trabajo. Una resolución de amparo en un colegiado, por ejemplo, ahorita en este tercer circuito que es Jalisco, una resolución conlleva más de año y medio. ¿Un juicio de amparo? Sí, una resolución de un juicio de amparo, ¿no? Año y medio. En un colegiado. Pero esto no es solamente consecuencia de la reforma del Poder Judicial, sino que venía desde antes. Sí, ya venían trayendo rezagos que se agravaron con la pandemia, que se agravaron también con el tema en su momento de las protestas por la reforma propia al sistema, ¿verdad? Y que se van a agravar también un poco más por el tema de la curva de aprendizaje, que mucha de la gente que está entrando actualmente a impartir justicia federal, pues anteriormente no estaban
digamos, dentro del medio. Así Entonces es. eso va a conllevar, obviamente, una curva de aprendizaje que también va a repercutir en la celeridad de la resolución de los asuntos, ¿verdad? ¿Era necesaria esta reforma desde tu punto de vista, Rubén? Sí había muchos vicios, la verdad, había mucho nepotismo, había mucho tema de, ¿cómo llamarlo? Pues corrupción en cierta manera, ¿verdad? Porque había intereses ya muy creados de mucha gente que estaba dentro del Poder Judicial. Lo que sí creo es de que la manera en la que se implementó no fue la más adecuada, ¿no? Tendría que haberse, para mi gusto, empezado, sí, el tema de la elección, a lo mejor sí dejarlo en los ministros de la Corte, ¿verdad? Que es la cabeza. A lo mejor sí el Tribunal de Disciplina es correcto, ¿verdad? Que haya un tribunal que esté al pendiente de que no haya actos de corrupción y de que no haya aplicación incorrecta de la ley. Pero el haberlo bajado hasta los jueces y magistrados de circuito, ahí pues sí me parece que fue un poco precipitada la decisión, porque es básicamente dejar fuera gente que ya tenía pues mucho tiempo de experiencia para que entre gente nueva que va a tener que pues aprender sobre la marcha. Como dijiste, esa curva de aprendizaje. ¿Te ha tocado ya en tu experiencia como abogado tratar con jueces electos? No. Hasta ahorita no, porque con el cambio que hubo, que fue la mitad de los jueces electos, bueno, sí ya tenemos asuntos en colegiados donde ya hay jueces de los nuevos, pero no nos ha tocado ver una resolución de su parte porque pues es muy reciente realmente su entrada en operación, ¿no? Preguntarle también, Rubén, es de esto en cuanto a la posibilidad de la justicia para las comunidades indígenas, sobre todo considerando una de las novedades de la reforma es la figura de Hugo Aguilar, que supuestamente representa comunidades indígenas como presidente de la Suprema Corte, que por cierto un grupo de comunidades instalaron un plantón la semana pasada frente a la Suprema Corte exigiendo un diálogo directo con Aguilar. Hay muchas expectativas. ¿De verdad crees que esto marcará un cambio sobre todo en lo que es la justicia para las comunidades indígenas? Bueno, yo conozco personalmente a Hugo. Creo que sí tiene toda la intención de que haya un cambio. El tema es si le van a permitir que lo haya, ¿no? Porque mover los esquemas internos de la propia Suprema Corte de Justicia y todo el entramado que conlleva no va a ser fácil. La voluntad sí la tiene, yo lo conozco, y sí tiene esa voluntad. Pues ahora vamos a ver si el entramado se lo permite, ¿verdad? Sí, ojalá. Así es. Y en términos generales, digamos, era necesaria una reforma, a lo mejor no fue el modo como dices, pero ¿qué otros pendientes existen todavía para pues hacer cumplir este ideal de la Constitución de una justicia pronta, gratuita y expedita? Híjole, yo creo que eso se va a quedar siempre en un buen deseo, porque es muy complicado llegar a esos parámetros de impartición de justicia, ¿no? Se debe de avanzar para allá, pero que llegue un punto en el que sea real, yo sí lo veo como muy hipotético y soñador. Así es. Está pendiente que cada estado, bueno, algunos estados ya lo hicieron, adecúen sus poderes judiciales al nuevo marco judicial federal. ¿Cómo estás viendo la discusión en Jalisco? Bueno, de entrada pues hay una resistencia, ¿no? Como en todos los estados, y en especial en pues que no convive con el gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Sí hay una resistencia al interior del Poder Judicial a que se lleve a cabo la reforma, y eso se está viendo obviamente reflejado, por ejemplo, ahorita con los diputados, Congreso, ¿no? Sí. Que el grupo de oposición pues ya está haciendo, ahora sí, grupo, valga la redundancia, para tratar de impulsar la reforma, porque el 2027 por mandato constitucional se tiene que dar. ¿Cómo se vaya a dar? Pues eso sí, a ver, como dicen, va a ser al estilo Jalisco, dicen. ¿Y cómo es el Poder Judicial al estilo Jalisco? ¿Cómo lo definirías? Híjole, pues yo tengo poco contacto con el Poder Judicial del Estado, porque mi materia, al ser una materia federal, no me permite tener el día a día con los juzgados estatales, ¿no? Entonces, ahí sí no podría dar una opinión, porque no es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, ¿no? Más bien el ámbito federal. Otra cuestión que también se está discutiendo es el tema de la reforma, pero el tema de aguas, de la ley de aguas nacionales, la idea de crear una ley general de aguas. Hasta ahora, ¿qué te parece esta iniciativa que tiene mucho que ver también, por supuesto, el impacto, el despojo a las comunidades indígenas y campesinas?
Bueno, la ley de aguas trae la idea de quitarle la comercialización al recurso, ¿no? Al recurso natural, sobre todo en la parte donde ya no se va a permitir la venta de las concesiones, que eso se prestó a que se hiciera negocio con el agua. O sea, gente que acumuló concesiones de manera poco ortodoxa, vamos a llamarlo así, y después las empezó a vender y empezó a hacer negocio con ese tema del agua. Entonces, si se logra esa parte que ya viene en la reforma de quitarle el tema mercantil al agua, pues para mí ya sería de entrada un buen avance, ¿verdad? Que vuelva a estar dentro del control del Estado mexicano el recurso, porque ahorita está completamente en manos de particulares. Muy bien. Rubén, y para cerrar de la entrevista con justamente esta reforma al derecho de amparo, ¿qué es lo que quedaría pendiente que, digamos, corrijan los diputados? Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo central? Bueno, pues yo creo que lo principal es que reconsideren la redacción del artículo 5º, ¿verdad? Y se tome en cuenta a los colectivos, porque los colectivos organizados no son todos ONGs. Hay grupos de colonos, hay grupos o sea, no son ONGs tal cual, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí deberían de tomarla en cuenta. Tomar en cuenta el tema ambiental, que ahí los efectos de los amparos tendrían que adecuarse a las particularidades que tiene el tema ambiental, que es un tema realmente muy novedoso y que apenas está empezando los derechos de la naturaleza apenas están empezando a tener aplicación y vigencia, ¿verdad? Y el otro tema pudiera ser pues que tengan cuidado con esa cuestión de la no retroactividad de la ley, ¿verdad? Y bueno, básicamente creo que sería lo que tendrían que tener un poco más en cuenta. Pues te agradecemos enormemente, Rubén Ávila Atena, que nos hayas acompañado esta tarde aquí en cabina. Y si te parece, pues seguimos en contacto a ver cómo queda después de la aprobación por los diputados esta ley y bueno, sobre otros asuntos que tú manejas. Muchísimas gracias, Rubén. A sus órdenes, gracias a ustedes y a su auditorio por la paciencia. Al contrario, gracias. Rubén Ávila Atena, abogado experto en derecho agrario y pues en derecho en general. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde.